¿Cómo es que un estudiante de flamenco terminó cambiando las reglas del pop? Yo soy Marlene González y en esta serie hablamos de los artistas que lograron cambiar todo. Hoy, la Rosalía. Quienes triunfan hoy en la industria de la música son esos que entienden cuáles son las reglas del juego. Y después hay artistas como la Rosalía que se hicieron famosos justamente rompiéndolas. Pero para entender la trascendencia de la Rosalía hoy hay que viajar a un momento muy específico de la música, entre el año 2015 y 2017, con un Justin Bieber que estaba viviendo una de las épocas más exitosas de su carrera. What's up, guys? This is Justin Bieber and you are behind the scenes. Canciones como What Do You Mean, Sorry estaban dominando las listas de éxitos. Eran canciones bailables, construidas sobre influencias de la música electrónica, estaban acompañadas de videoclips muy movidos y eso dominaba las listas de reproducciones. Era mantener la energía bien arriba, hacer bailar, crear canciones inéditas y el pop estaba absorbiendo por completo esa dinámica. Pero también estaba pasando que géneros que habían sido independientes empezaban a convivir más. El R&B y el rap empezaban a ganar terreno dentro del pop. El streaming estaba cambiando la forma en la que consumíamos música, pero los géneros que pudieran llegar a transmitir emociones fuertes seguían teniendo un espacio en el público. Es el caso de Adele. I'm just writing love songs. I'm not trying to be pop. I'm not trying to be jazz. I'm not trying to be anything. I'm just writing love songs. And everyone loves a love song. El pop estaba viviendo un momento muy particular, cada vez más global. Habían más crossovers, estas distancias que dejaron de existir entre algunos artistas de distintas nacionalidades y empezaron a colaborar. Y las canciones dejaban de pertenecer a un solo lugar del mundo. Y de repente, en esta época de transformación en la música, aparece una chica española que estaba obsesionada con un género que estaba completamente fuera de la conversación global, el flamenco. Como el reniego. Rosalía Vila Tobela, una española de Barcelona que no nació en una familia flamenca o de músicos, no era gitana, no había crecido en Andalucía, era catalana. Y no llegó a la industria intentando sonar menos española, no llegó intentando parecerse a las estrellas de pop estadounidenses, ni tampoco escondiendo sus referencias culturales, hizo exactamente lo contrario. Que jo vull cantar aquesta cançó, tinc el pere que la fem, tio. Tomó una tradición centenaria y la mezcló con sonidos urbanos, con electrónica, con referencias cinematográficas, con moda, con arte contemporáneo y construyó algo que no se parecía en nada a lo que estaba sonando en ese momento. Hablar de la Rosalía es también hablar de la ESMUC, que fue el lugar donde estudió casi una década, la Escuela Superior de Música Cataluña, una de las instituciones musicales más prestigiosas de España. Allí estudió interpretación de flamenco y su principal maestro fue nada más y nada menos que José Miguel Vizcaíno. Y ella no tenía idea de nada de flamenco. La había escuchado, le habían sentido un flechazo escuchando flamenco con sus compañeros en la calle, escuchaba Camarón de la Isla. Y eso le llegó al alma y entonces decidió que quería aprender sobre aquello. Y no buscaba solo cantar bonito, buscaba comprender el flamenco, con el respeto que el género merecía. Y mientras la industria corría detrás del próximo éxito viral, ella pasó 10 años de su vida estudiando un género centenario. Para el 2013 todavía nadie hablaba de ella. Publicó algunas canciones junto a Juan Gómez Chicuelo. Participó en algunos proyectos pequeños y hacía conciertos muy reducidos. Entre el 2015 y el 2016 se empieza a colaborar con músicos de la escena catalana. Trabaja con Raúl Refri y ese encuentro cambia completamente su carrera porque Refri venía del indie, del folk, de la experimentación y ambos empiezan a imaginar un flamenco completamente diferente. En el 2017 llega Los Ángeles. Si hicimos el disco de Los Ángeles juntos fue porque de alguna manera nos gustamos y quisimos trabajar juntos, ¿no? Sino porque yo creo que está hecha de la pasta necesaria como para aguantar en esta posición que tiene ahora, que no es tan fácil. La muerte, la pérdida y la espiritualidad son los temas que aborda Los Ángeles. En este álbum, la Rosalía demuestra que domina el flamenco tradicional. Con este trabajo, con este proyecto, yo diría, con este proyecto tengo la sensación de haber aprendido a hacer algo despacio. Y eso sería el ensayo perfecto para lo que fue el álbum que empezó a darle los reconocimientos más grandes de su carrera, El Mal Querer. No fue pensado inicialmente como un disco comercial, era un trabajo académico inspirado en la novela flamenca. Y parte de una historia, de una novela del siglo XIV de autor anónimo que se llama Flamenca. Esta historia cuenta la historia de una mujer que se casa con un hombre
y por celos este hombre la acaba prisionando. Cada canción representa un capítulo emocional de esa historia, por eso el álbum tiene una estructura narrativa tan clara. Me parecía muy interesante que el disco tuviera toda una estructura con un arco narrativo concreto, ¿no? y que al final no fuera una colección de canciones. Hasta aquí parece increíble que un artista que no venía de una familia de músicos o un contacto directo con la música y mucho menos con el flamenco pudiera tomarse tan en serio este género centenario y educarse durante 10 años para hacer a la perfección lo que empezamos a conocer en su carrera artística. Y eso por supuesto que generó opiniones de todo tipo y aquí encontramos las principales polémicas. Cuando Los Ángeles empezó a recibir atención, surgieron críticas de algunos sectores del flamenco. Pues no puedes amar el flamenco sin conocer la historia de los gitanos. Criticó su falta de sensibilidad con la historia, seguramente su falta de conocimiento y su falta de empatía. Las acusaciones principalmente radicaban en apropiación cultural, le reprochaban que no pertenecía a la comunidad gitana ni andaluza y muchos defendían que el flamenco no podía separarse de esa identidad. Jo no sé si la Rosalia sap el que significa Montserrat, però si ho sap és que llavors té molt mala llet. Montserrat és un símbol de resistència catalana, és el centre espiritual més important del país, però fer cantar l'Escolania en castellà és que és una humiliació cap als catalans i, per tant, cap a ella mateixa, és una falta de respecte. Otros decían que se estaba embelleciendo el flamenco para hacerlo más accesible y también se criticaba que mezclara elementos contemporáneos. Nos ha demostrado que es capaz de soportar lo que opina la gente de ella. Pues la niña se fusiona con lo latino, que de 20 palabras 10 es una aberración, ¿por qué quieres que te diga? A mí me gustan más las canciones que hacían antes. Entre Los Ángeles y El Mal Querer la vimos acompañada sentimentalmente de C. Tangana y eso la acercó de alguna manera con el género urbano contemporáneo. Yo la empecé a escuchar en 2017. Una compañera de colegio me mostró una canción Antes de morirme, ¿sí?, con C. Tangana. Nada, ella escuchaba C. Tangana, pero a mí me gustó Rosalía. Yo sí que he llegado a pensar que C. Tangana se ha querido como copiar un poco de ese flamenquillo, meterlo ahí en un punto que he dicho, puede ser, porque sí que es verdad que ella empezó antes. Mientras muchos artistas sacaban canciones para mantenerse visibles, ella trabajó durante años en un proyecto que no se parecía en nada a lo que sostenía la industria. Y cuando regresó, no publicó un álbum más, publicó una nueva forma de entender el pop. En noviembre de 2018 llegó el primer gran reconocimiento. La canción Malamente ganó el Latin Grammy a Mejor Interpretación Fusión Urbana. ¡Malamente, Rosalía! Estoy orgullosa de poder liderar mi proyecto y de hacer siempre la música que me representa. Si el 2018 fue el año del descubrimiento, para la Rosalía el 2019 fue el año de la confirmación. La Rosalía llega a los Latin Grammy con 8 nominaciones. El Mal Querer lo cambió todo. Y en la alfombra roja de los Latin Grammy de 2019, cuando ya era un fenómeno internacional, Rosalía recordó cómo había nacido el disco. Shout out El Guincho por hacer El Mal Querer conmigo, por hacerlo juntos en una casa. Lo hicimos, madre mía, te lo digo, en un piso, 2 ordenadores, una tarjeta de sonido, un micro y ya. Esa frase resume perfectamente el contraste entre el origen modesto del proyecto y el impacto que terminó teniendo. En el disco aparecen bases de trap, palmas flamencas, sintetizadores, sonidos industriales, coros tradicionales, sampleos, arreglos electrónicos. Después del éxito que fue El Mal Querer, todos podríamos pensar que la fórmula para lo siguiente que viniera iba dirigido en el mismo lugar. Bueno, no pasa así por la cabeza de la Rosalía. ¿No tienes un poco de miedo o de temor de que haya gente que no entienda este nuevo disco, porque no se parece mucho al anterior? Está hecho desde el cariño, está hecho desde el amor. Y al final, aunque estoy usando códigos diferentes o estilos diferentes, el lugar desde el que está hecho es el mismo. Después de ganar el Grammy Latino por El Mal Querer, podía haber hecho otro disco flamenco pop. Y en su lugar empezó a colaborar con artistas de todos los géneros posibles. Hizo Con Altura, de J Balvin, Yo por ti, tú por mí, con Ozuna, TKN con Travis Scott, La Noche de Anoche con Bad Bunny. No eran colaboraciones al azar, era un laboratorio. Ella estaba probando sonidos, probando idiomas musicales, probando hasta dónde podía llegar su voz. Y este momento de su carrera es clave porque Motomami no nace en el 2022, nace aquí. Durante un tiempo llegó a pensar que estaba haciendo 4 álbumes distintos al mismo tiempo, uno flamenco, uno de baladas, uno de pop oscuro, uno de reggaetón experimental, hasta que entendió que todos eran el mismo álbum. Y Motomami dejó de mezclar géneros, aquí estaba inventando prácticamente un nuevo idioma musical. Motomami no es un álbum de reggaetón, no es un álbum pop, no es un álbum flamenco, es un collage
musical. Hace cosas distintas a muchos artistas, siento que es muy pionera en un montón de cosas. Uno se siente súper identificado cuando ve cosas nuevas y quiere ser parte. Siempre te sorprende con lo que viene, porque no te esperás. O sea, después de Motomami fue como, bueno, puede venir algo parecido, pero la verdad que trajo algo completamente distinto. La Rosalía demostró en El Mal Querer que podía reinventar el flamenco, en Motomami que podía reinventar el pop, y en Lux que ya no pretende quedarse en ningún lugar. Lux llegó en 2025 y marca un nuevo giro artístico. Es un álbum con una impronta orquestal muy fuerte, con referencias literarias y religiosas, con un enfoque mucho más teatral que el minimalismo de Motomami, por ejemplo. Viste que el fanático pareciera bancar absolutamente todo desde todo punto de vista. Pero hay algo que el mismo fanático dice, ¿sabes qué? En esta capaz no comparto tanto. No, yo creo que en un momento como que te choca ver ese cambio, pero después lo apropias y lo haces tuyo. Y es que veníamos con Motomami, que era algo súper experimental, que era muy arriba, movido, muy arriba, y ahora estamos como muy tranquilos, muy en paz. Hay una pregunta reiterada cuando hablamos de la Rosalía y es ¿qué género hace? Y creo que está mal formulada porque con cada trabajo que nos presentó nos demostró que nunca intentó pertenecer a ningún género. Ella estudia las reglas de la música y después las rompe por completo y con eso genera la identidad que la define. Por eso ya hoy no solo la seguimos como artista, sino seguimos su experimento. Han sido varias las polémicas en las que se ha visto involucrada a lo largo de su carrera, pero no puedo no mencionar la más reciente, cuando en el contexto de la final del mundo, de la Copa del Mundo, Argentina cae frente a España y un posteo de Mia Khalifa refiriéndose a los argentinos como perlas, con la canción La Perla de la Rosalía, genera un repost de su parte. Esto generó una oleada de comentarios del público argentino, quien consideró esa actitud y esa acción como un irrespeto al país que iba a recibirla por 4 fechas completamente sold out. Madre mía, qué lío el otro día. Y scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda. Durante días se especuló acerca de una posible cancelación de sus shows, de personas que estaban devolviendo sus entradas. Sin embargo, la presencia de fans y de público general en sus shows demostró completamente lo contrario. La Rosalía recibió una ovación por parte del público argentino y artistas como Lali, como Ángela Torres se subieron al escenario a compartir con ella como parte de la performance del confesionario, demostrando los lazos de cariño, de respeto, de admiración y cultura que existe entre ambos países. Yo soy Marlene González y en esta serie hablamos de esos artistas que lo cambiaron todo. Hoy fue la Rosalía, mañana ya veremos.